1788. Francia, ya considerada una de las grandes potencias mundiales, dedica el 50% de su presupuesto anual al pago de los intereses de su deuda. 50% mío. Imaginen si Emmanuel Macron dijera que la mitad del presupuesto francés solo se usará para pagar intereses, no para financiar al país. Así fue como Luis XVI se encontró en esa situación. Esa cifra es resultado de 800 años de la tradición francesa del arte de la bancarrota real. Antes de ser el país de los derechos humanos, Francia fue el país de los reyes en bancarrota. Pero entonces, ¿cómo la monarquía más rica y poderosa de Europa inventó el arte de nunca pagar sus deudas? ¿Y cómo pudo hacerlo? Durante siglos sin acabar siendo borrada del mapa por sus enemigos. Esa es la increíble historia que descubriremos hoy. Al inicio de la monarquía capeta, el financiamiento real es simple en su lógica. El rey no es más que el primero de los nobles del reino, y sus ingresos provienen principalmente de sus derechos señoriales. Estos se manifiestan, por ejemplo, en tipos de rentas que sus súbditos debían pagar, así como en los recursos que es capaz de obtener de sus dominios personales. Así sucede también con los demás nobles en ese entonces. Pero cuando llega la guerra es otra historia. Es entonces cuando se activa el sistema feudal. El rey convoca a la primera y segunda línea, es decir, a sus vasallos directos, así como a los vasallos de estos. Al hacer este llamado, sus vasallos acuden por voluntad propia, disponible por 40 días junto a sus pajes y caballeros. Aquí el rey tiene pocos recursos, pero también pocas necesidades. No hay impuestos ni tasas, salvo algunas contribuciones excepcionales que se exigen a burgueses o a la iglesia en crisis. Pero como pueden imaginar, este sistema tiene sus límites. Entonces, ¿qué pasa cuando las ambiciones reales crecen? Es entonces cuando surgen las primeras deudas del reino. Las deudas realmente aparecen. Con el rey San Luis, la autoridad real se fortalece, así como el intervencionismo francés fuera del reino. El rey San Luis tiene grandes ambiciones. Durante su reinado lidera 2 cruzadas y reúne costosas reliquias de Jesucristo, para las que manda construir la lujosa Sainte-Chapelle en París. ¿Cómo puede un rey con recursos limitados financiar campañas militares, construir monumentos y comprar reliquias codiciadas al mismo tiempo? Ahí es donde entra un actor que tal vez no esperaba: las ciudades italianas. Las grandes familias de Venecia y Florencia establecieron las bases del sistema de deuda pública moderno. ¿Por qué las ciudades italianas crearon este sistema? Bueno, fue una respuesta a las necesidades que tenían los dirigentes italianos de financiar sus guerras, que se llevaban a cabo con la ayuda de costosas compañías de mercenarios. Las familias comerciantes italianas, por sus fortunas, crean amplias redes bancarias. Primero se expandieron en Italia antes de prestar a toda Europa. Desde entonces, la guerra es la principal causa de los déficits de las cuentas reales. Es costosa, y los príncipes y soberanos gastan mucho en defender sus intereses o conquistar nuevas tierras. Cuando estos métodos no bastan, los reyes de Francia deben ser al menos creativos. Varias dificultades afectan así las finanzas reales antes de la época moderna. Primero, el sistema fiscal permanece poco desarrollado durante mucho tiempo. Así, reina dentro de las finanzas reales un cierto desorden contable, como lo resume perfectamente el historiador Michel Lutfal. Frente a esto, el crecimiento de la riqueza producida es muy bajo, y así sigue siendo hasta la Revolución Industrial. La economía francesa solo crece un 1% anual, sin beneficiarse de una economía dinámica ni de un sistema fiscal eficaz. El rey de Francia necesariamente debe recaudar fondos en otros lugares para llevar a cabo sus proyectos. ¿Cómo se las arreglan los reyes? Hubo 3 métodos principales para enfrentarlo. La deuda podía, en el mejor de los casos, simplemente amortizarse y así reembolsarse progresivamente. Pero lo que fue más común cuando el Tesoro Real enfrentaba dificultades era consolidar la deuda, es decir, reembolsarla en un plazo más largo a una tasa más baja, con la esperanza de permitir al final su pago. Pero existe una última opción que lamentablemente también se utilizó mucho, que consiste simplemente en no pagarla. Y para ello se emplearon 2 grandes métodos. El primero es el menos sutil y consistía simplemente en dejar de pagar y dejar de reembolsar la deuda. El rey requería una apariencia legal y el respaldo del Parlamento de París, que entonces actuaba como tribunal de justicia. El rey podía, con acuerdo del Parlamento, repudiar su deuda y declararse en bancarrota.
El segundo método es más creativo y los historiadores lo ven como una repudiación encubierta. Consistía simplemente en acuñar moneda para reembolsar total o parcialmente la deuda. Sin embargo, esto causaba inflación, es decir, la moneda perdía valor y la población se empobrecía. En este contexto surge un rey que revolucionará el arte de no pagar deudas. Felipe IV el Hermoso, nieto del rey San Luis de Francia, hereda grandes deudas, pero aún así debe costear una guerra contra los flamencos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues bien, él no se anda con sutilezas. Simplemente toma prestado a la fuerza dinero de ricos burgueses del reino, extorsiona los bienes de banqueros italianos y judíos, devalúa la moneda y aumenta los impuestos. Pero su víctima más conocida es la Orden del Temple. Esta orden religiosa y militar, famosa por sus hazañas en Tierra Santa, también prospera y posee muchas propiedades en Francia. Mientras el rey está en conflicto con el papa, de quien depende la Orden del Temple, también tienen la culpa de prestar dinero a la corona, buscando así resolver varios problemas. El rey ordena arrestar a los templarios el 13 de octubre de 1307. Acusados de herejía y torturados, la corona les confisca su riqueza y solo una parte va a los caballeros hospitalarios. La monarquía capeta, al mismo tiempo que muestra que pretende seguir su propio interés político y dejar de comportarse como vasallo de la iglesia, salda en medio de este tumulto parte de su deuda. Lamentablemente, estos métodos inspiran a sus sucesores. Posteriormente, el sistema de crédito se mantiene y adquiere un papel cada vez más importante, mientras que los préstamos forzosos, al estilo de Felipe el Hermoso, continúan. Los reyes franceses piden préstamos para financiar conflictos, marcando la Guerra de los 100 años. Los consejeros del rey y el alto personal financiero estaban directamente implicados en el sistema de crédito. Antes de salir de la guerra, grandes banqueros italianos los reemplazaron y llegaron a ocupar los principales cargos en las finanzas reales francesas. Pero a partir de Francisco I se forma la deuda pública llamada moderna, cuando surge la preocupación de no despojar a los rentistas, al menos no de manera demasiado brutal. Él crea así el primer préstamo perpetuo en 1522 que consiste básicamente en pagar una renta al acreedor a cambio de una suma que es prestada. Esa cantidad no se reembolsa y el rey no paga intereses en sí, pero en la práctica la renta funciona como interés. Esta sutileza se explica por razones religiosas, ya que el catolicismo prohibía hasta entonces la usura, es decir, el préstamo con interés, precepto que así se elude. Sin embargo, el difícil contexto político interno y externo de Francia provoca el colapso de las finanzas del reino y varias bancarrotas. El hijo de François I, Henri, segundo rey de Francia, solicita grandes préstamos para las guerras de Italia hasta 1559 y después de las cuales simplemente no paga las sumas adeudadas. Tras las guerras de religión, Henri IV y Sully bajan algunas tasas de interés y no pagan ciertos préstamos. Pero en este caso específico, sin embargo, aprovechan el respiro que se les ofrece. Estas maniobras contables para reformar eficazmente la economía les permiten después tener cuentas equilibradas. Años después, en la Guerra de los 30 años, Mazarino, principal ministro de 1642 a 1661, solicita préstamos con altos intereses. Por eso los ingresos reales ya no alcanzan a mantenerse y simplemente termina por suspender el pago de las rentas asociadas a ciertos préstamos. Entonces vuelve a tomar por la fuerza y declara la bancarrota sobre parte de la deuda. También aumenta bruscamente los impuestos. Esto lleva al estallido de la Fronda en 1648, una guerra civil que devastó Francia por años. Luis XIV, aún niño, quedó traumatizado por este periodo, volviéndose intransigente en su reinado. En realidad, ningún rey llevó la tradición de expolio y bancarrota tan lejos como el inimitable Luis XIV, el Rey Sol. Luis XIV representa perfectamente el principio real francés. Piensa en grande, gasta mucho, pero tiende a dejarle la cuenta a los demás. El resultado, al menos en lo financiero, es previsible. Las devaluaciones frecuentes hacen que la moneda pierda un tercio de su valor en pocos años. Eso no basta. En 1710, su ministro de los Marais declara bancarrota parcial. Reduce de inmediato todas las rentas que se deben a los acreedores del reino. Lo peor está por venir. Los sucesores de Luis XIV harán de esta gestión riesgosa de las cuentas reales una catástrofe nacional. Luis XV sigue en esta línea tras la desastrosa Guerra de los 7 años. El abad Teré,
quien es el último controlador general de finanzas de Luis XV, convence al rey de anular pura y simplemente una parte de la deuda, despojando así a los acreedores del reino. Pero su sucesor Luis XVI busca hacerlo mejor. Pasa la página de los métodos de Luis XIV y busca dar credibilidad a la firma del reino imponiendo el respeto a sus compromisos financieros. La intención es buena, pero la guerra en América la anula. Esta guerra que Francia gana es un gran abismo financiero. Financiada en un 91% por deuda, Francia efectivamente sale victoriosa, pero ¿a qué precio? Es exorbitante. En 1788 es el apocalipsis financiero. La deuda equivale al 80% de la riqueza nacional y el 50% del presupuesto estatal se destina a intereses. Francia cae en una espiral de deuda y debe pedir préstamos para pagar intereses de deudas previas. En resumen, el rey de Francia pierde el control y tiene que recurrir a sus súbditos. Ese año, tormentas destruyen cosechas en Francia y, con la deuda estatal en aumento, Luis XVI convoca a los estados generales. Sin embargo, los del tercer estado no olvidan 150 años de mala gestión y exigen reformas fiscales justas. El resto es la Revolución Francesa, ya lo conocen. De hecho, los revolucionarios heredan las deudas de la monarquía y por lo tanto deben encontrar una solución para pagarlas. Su solución es producir asignados billetes respaldados por bienes del clero. Con la guerra de 1792 los gastos aumentan y el gobierno francés imprime billetes sin control, hasta tal punto que los asignados rápidamente terminan valiendo menos que su costo de fabricación. El desastre financiero, el caos nacional y la mala gestión pública provocan, en septiembre de 1797, la quiebra de los 2/3. Solo se reembolsa 1/3 de la deuda pública, el resto se cancela, perjudicando a pequeños acreedores franceses. La bancarrota es casi total. Esto, para satisfacción del gobierno, borra en gran parte las deudas de la monarquía y la revolución. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta increíble epopeya financiera francesa? En Francia la bancarrota era común. Los reyes solicitaban muchos préstamos y devolvían pocos. Los líderes del país siempre tuvieron motivos para endeudarse, como la guerra, edificios lujosos y conflictos internos. Cuando ya no podían pagar sus deudas, los dirigentes franceses hallaron formas de que otros pagaran. Siempre fueron sus acreedores, la población o ambos, quienes pagaron la cuenta. La comparación con la actualidad de Francia es así evidente. Con más de 3.000 millones de euros en deudas, inestabilidad política y años de mala gestión financiera. Uno se pregunta si esta tradición francesa es realmente solo cosa del pasado. Eso es lo que les propongo ver en el documental que aparece en pantalla.